Es un verdadero privilegio poder dirigirme a todos ustedes, saludar a nuestros amigos fraternos y también darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez, que para nosotros es un verdadero privilegio poder tenerlos en este foro maravilloso. Verdaderamente que esta estrategia o esta tecnología nos ha fortalecido en este tiempo que hemos estado en cuarentena, que ya no son, ya son sesentenas, ¿verdad? Porque aquí ya son 2 meses. Entonces, esta tecnología nos ha servido tanto que gracias a Dios podemos comunicarnos con todos los continentes. Hemos estado platicando con todos nuestros amigos fraternos de África, de Asia, de Australia. Precisamente antier platicaba con gente de Australia y es la misma sensación, es lo mismo que realmente siente la mayoría de la gente. Todos estamos esperando que se abra la puerta para poder regresar poco a poco a la vida cotidiana que llevábamos todos. Empresarios de todo tipo de personas, de todo tipo de negocios, hoy tuvimos un alto, tuvimos que hacer un alto en nuestras vidas y capitalizar lo que verdaderamente nuestro creador, el diseñador de nuestras vidas, nos ha permitido tener en nuestros hogares. Quizá principios, valores que habíamos olvidado, hoy los hemos fortalecido. Hoy tenemos la oportunidad de fortalecer la alegría maravillosa de escuchar a tus hijos, de verlos, de convivir con ellos, de conocer un poco más quizá a tu esposa, de tener este núcleo especial que Dios ha formado, que es la familia, como parte esencial para el crecimiento y para el fortalecimiento de este mundo que nos ha dado. Hoy es algo increíble que debemos capitalizar. Se escuchan muchas cosas de esta situación, pero aquellos que conocemos al que creó este mundo, tenemos una seguridad de que esto va a pasar y debemos prepararnos para ello. Por eso la Oficina Internacional, juntamente con nuestro director internacional de convenciones, don Gerardo Rivera, hemos coordinado este foro especial. Hemos coordinado y hemos invitado a gente que creemos le puede servir este testimonio, como lo decía Ricardo, muy especial de mi gran amigo Ángel Caputo de Argentina, que tenemos muchos años de conocernos. Es una alegría poder contar con él para cuando siempre le pedimos. Un hombre muy ocupado, pero siempre nos ha dado esa oportunidad de poder convivir con nosotros y ayudarnos y apoyarnos en todo lo que le hemos solicitado. Muchas gracias, de verdad. No quiero extenderme porque quiero que ya pasemos a lo principal de este foro. Para mí es un verdadero privilegio poder convivir con ustedes este momento, darles la bienvenida, darles un saludo a nuestros fraternos amigos de todas las naciones. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse, que eso es lo principal, y también por invitar a alguien que le puede servir esto. La organización a la cual represento está activa, no estamos pasivos, estamos activos, haciendo desde estas trincheras, desde estas tecnologías que nos han permitido, que Dios ha permitido crear, poder utilizarlas y sacarle el mayor provecho. Muchas gracias, de verdad. Estamos contentos, felices. Esta especial foro se está reproduciendo ya en otros continentes, en África, en América, y estoy seguro que va a trascender, va a llevar una palabra de aliento, de esperanza, algo que nos podamos agarrar para poder salir adelante y atravesar esta situación tan tremenda que hemos estado viviendo. Muchas gracias, de verdad, a nombre de la Oficina Internacional, de la Junta Internacional y de todos aquellos que han contribuido para que esto se pueda dar en la forma que se va a dar. Muchas gracias y adelante con la participación de nuestro amigo. Muy amables. Gracias, Gerardo, Mario, todos los que nos están mirando, Ricardo. Es un privilegio estar con ustedes y compartir este tiempo, un tiempo tan especial. Realmente cuando ibas leyendo mi currículum quería que lo cortes de inmediato porque lo importante es lo que podemos compartir, pero sobre todo un gran abrazo a todos mis amigos de Centroamérica, realmente inclusive amigos que vi de Estados Unidos, que hemos compartido durante mucho tiempo.
hemos pasado grandes experiencias y realmente eso nos hace bien. Esta fraternidad nos ha unido a pesar de las naciones y a pesar de cada situación, ahí estamos juntos compartiendo. Y es raro, pero sí, un argentino está acá, ¿verdad? Digo que es raro porque cada vez que hablamos de los argentinos todos se ponen en guardia, pero quédense tranquilos, nosotros estamos orgullosos de nuestra humildad, sobre todas las cosas. Y es para mí un privilegio poder verlos, compartir, y sé que nos hace bien porque estamos viviendo un tiempo muy, pero muy especial. En verdad, desde Buenos Aires, aquí un gran abrazo a todos. Y hoy tenemos que compartir algo, así nos han invitado y juntos vamos a desarrollar algo que seguramente va a ser de gran ayuda para todos los empresarios, comerciantes, profesionales, hombres productivos. A mí siempre me gusta utilizar la palabra hombres productivos, porque hay veces que la palabra empresario para muchos se imaginan como de menor o otros de mayor, pero lo cierto es que le hablamos a los hombres productivos. En esta fraternidad, y así fue el sueño de Demos, hablarle a todos los hombres de trabajo, a todos los hombres que se esfuerzan cada día por mejorar y producir algo. Y eso somos. Así que, sin más, me gustaría que precisamente en esta tarde podamos compartir juntos lo que el mensaje que podemos de alguna manera transmitir. Y es un momento muy especial. Yo creo que todos los que me están viendo y todos los que están recibiendo este mensaje, estamos viviendo un tiempo especial. Y yo, pensando un poquito en qué le iba a compartir, he denominado o quise hablarles acerca de la tormenta perfecta, ¿verdad? Es como que estamos viviendo ese tiempo, el tiempo donde todo parecería ser o donde todo apunta que estamos frente a la tormenta perfecta. Y es indiscutible esta situación. Muy pocas veces hemos visto en el mundo de los negocios un escenario tan particular donde todos los actores y circunstancias se confabulan con la única finalidad de romper y destruir todo lo que está a su paso, generando el mayor daño posible. Si hay algo que todos los técnicos, todos los científicos de la materia, todos los estudiosos de la materia en el área comercial, económica, social, están realmente puliendo sus cerebros porque ya no saben qué explicarnos. Es como que muy pocas veces se ha llegado a semejante conclusión donde todo parecería alinear, donde aparentemente todo parecía destruirse, y es como que al paso de esta tormenta nos estamos quedando prácticamente sin nada. Es interesante porque tomé una muestra de 20 o 30 empresarios, comerciantes de mi mayor confianza, hombres que conozco su trabajo, conozco su labor, son empresarios de gran nivel, hombres muy influyentes en la economía de nuestro país, como también de otros países, y le pregunté o le dije que si tenían una palabra con la que me podrían definir lo que estamos viviendo. ¿Con qué palabra podrían definir la situación global, no puntual, sino global, en el mundo de los negocios o en el mundo del comercio? Es curioso que esos 20 o 30 empresarios, profesionales, hombres productivos, me dijeron en su gran mayoría 3 palabras que yo te quiero dejar en esta noche. La primera palabra que todos me mencionaron es la palabra incertidumbre. La segunda palabra que todos me transmitieron fue desconcierto. Y la tercera palabra que muchos usaron es la palabra crisis. Es impresionante al observar las 3 definiciones que todos los hombres de alguna manera nos están transmitiendo lo que estamos viviendo. Mario decía que ya no parece una cuarentena, parece mucho más que eso. Estamos frente a un problema de índole social muy grande, pero también esto está trayendo un problema que no estamos viendo o lo estamos empezando a palpar, un problema sin precedente, ya no en nuestros países, sino también en el mundo. Así que me gustaría que tomes lápiz y papel y mire lo que dijo este hombre cuando habló de la palabra emprendedor o empresario. Uno de los hombres
que más podemos reconocer en el liderazgo de la historia mundial. Winston Churchill dijo: muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que exprimir, pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro. Y esos somos nosotros, esos son los empresarios, los hombres productivos, los hombres que de alguna manera están logrando y apostando siempre a salir para adelante. Hay un hombre que está llamando mucho la atención y yo quiero que usted marque bien su nombre porque está sonando mucho y en realidad nos quiere transmitir una frase que a mí me gustaría que usted tome nota. Fíjese quién es. Suelo decir en mis conferencias que empresario es aquel que tiene la capacidad de ver las oportunidades antes que sean obvias e ir por ellas. Como verá, mi querido amigo, si hay algo que nos va a destacar es si somos capaces de ver lo que realmente está pasando. Si somos capaces de alguna manera de intuir lo que está avecinando o de los cambios que están por venir. Así que tome lápiz y papel, porque la primera palabra que muchos hoy te hablan es la gran incertidumbre. Muchos te dicen, en realidad lo que estoy viviendo es una gran incertidumbre. Cuando usted se pone a pensar lo que significa incertidumbre, incertidumbre dice que es la falta de seguridad, de confianza, o mire lo que dice ahí, de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. También dice que es la ausencia de certidumbre. O sea, de alguna manera pareciera que nada es seguro. Durante mucho tiempo nos dijeron invertí en esto, invertí en lo otro, porque es lo seguro. Y hoy aparentemente eso que era tan seguro termina no siéndolo. Hace un tiempo atrás nos decían que si invertíamos en determinados bienes, esos bienes nunca iban a perder su valor asociado. Sin embargo, un nuevo cambio de tablero, situaciones que están cambiando, que escaparon de nuestras manos, nos ha llenado de inseguridad. Es la falta de certidumbre. Hoy los diarios de mi país titulaban una nota de uno de los empresarios más poderosos de mi país. Es dueño de la cadena de shopping más importante de aquí de Buenos Aires. Y él decía que frente a lo que está viendo, cómo los países están salvatando sus economías, inyectando una liquidez tan grande, él ya empezaba a ver con preocupación las monedas de referencia. Pero si mi abuelo se murió diciendo que para estar seguro había que invertir, por lo menos aquí en nuestro país, en dólares o en ladrillos. Mi papá lo invirtió y decía en ladrillos o en dólares. Y yo le estaba diciendo a mis hijos en dólares o en dólares. Y ahora, sin embargo, muchos empresarios de gran nivel ya están viendo con enorme preocupación cómo las potencias mundiales, por solventar su economía, están dando una inyección de liquidez tan fuerte que podría ocasionar un daño sin precedente. La segunda palabra que estuvimos escuchando es la palabra desconcierto. Así nos sentimos. Y dicen los que saben que desconcierto es el estado de confusión o desorientación en que una persona, en que queda a una persona o causa de algo inesperado o sorprendente. Todo esto nos sorprendió. Todo esto generó una enorme confusión. Y prácticamente eso nos ha llevado a la parálisis total. Lo que se habla es desconcierto, falta de orden o disposición de las cosas. Pero la palabra que más hincapié han hecho muchos es la palabra crisis. La mencionamos mucho, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar lo que significa eso. Latinoamérica tiene una historia enorme al respecto. Y si hay algo que nosotros podemos dar, es cátedra. Tenemos una enorme ventaja con respecto al gran mundo, lo que se denomina como el primer mundo. Fíjese qué curioso, porque siempre nos han hablado del primer mundo y economías como las nuestras o países como los nuestros también se hablan y se dicen como los del tercer mundo. Nunca me hablaron los del segundo mundo, pero siempre me hablan del primero o del tercero. Pero lo cierto es que la única ventaja
que los países latinos tenemos al respecto, o por lo menos en relación al primer mundo, que nosotros de estas crisis podemos dar cátedra. ¿No es cierto, Mario? Nosotros en nuestros países nos hemos acostado con valores de referencia y nos hemos amanecido con valores invertidos. Así que permitan los amigos de Estados Unidos, de Europa que nos están mirando, poder hablarles al respecto. Dicen que crisis es la situación grave o decisiva que pone en peligro el desarrollo y la continuidad de un asunto, de un proceso. También dicen que la crisis, mire qué interesante, es la dificultad agravada de una persona o cosa. También dicen que crisis es el cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación o en la manera en que estos son apreciados. Pero también dicen que crisis es la intensificación brusca de síntomas o resultados inesperados. Nadie esperaba esta crisis. Nadie la había apuntado. Es más, teníamos planeado viajes, vacaciones, inversiones, y un simple virus nos detuvo. Me hizo acordar cómo a los 17 años fundé mi primera empresa llena de proyección, de sueños, llena de inquietud, llena de deseos de que me vaya bien. Sin embargo, después de 4 años de mucho trabajo, tenía que ir a decirle a toda mi familia la peor de las noticias. Después de haber trabajado más de 16 horas por día, habiendo proyectado una gran empresa, habiéndome creído que la podía alcanzar, sin embargo un día, sin darme cuenta, todo se derrumbó frente a mis ojos. Una estafa orquestada, una cadena de locales bien organizada me llevó a la quiebra absoluta y de un día para el otro lo perdí absolutamente todo. Eso es crisis. Es la dificultad agravada. Hay un viejo dicho que dice que del árbol caído todo el mundo hace leña. Y es verdad, porque muchas veces cuando nos vamos cayendo y de alguna manera nos vamos desbancando, aparentemente todo se alinea a en nuestra contra. Y eso es lo que estamos viendo, la tormenta perfecta. Nadie hubiera pensado que esto iba a ser así. Los últimos años estuve viajando mucho, llevando conferencias, hablando de estas cosas, y veía los enormes aeropuertos, todos en construcción, todos sin posibilidad inclusive a veces de tomar vuelos, todos los vuelos saturados. Y hoy, toda esa enorme industria detenida, paralizada. Es increíble pensar cómo una situación se puede agravar y cómo una dificultad se puede agravar a tal magnitud que se sale de control. Pero no solamente se sale del control. Un viejo amigo me decía que cuando se llega al fondo del fondo está la puerta del abismo. O sea, nunca se sabe cuándo se puede estar peor. En el año 1989 vivíamos en Argentina una hiperinflación descomunal, una crisis económica, y yo, con 18 años, decía, yo estoy seguro que esto nunca más lo vamos a volver a vivir. Nunca me imaginé que el 2001 se iba a repetir y nunca me imaginé que el 2018-19 también lo íbamos a vivir. Crisis. La palabra de hoy es crisis. Y yo sé que todo el mundo habla de ella, pero nadie más como Cicerón, aquel filósofo político romano. Él solía decir que cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria. Fíjese qué interesante. Einstein decía que la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Enormes negocios, enorme creatividad,
pueden surgir de momentos como estos. Nuevos y distintas oportunidades que se presentan frente a nuestros ojos se pueden dar en esta situación. Y es por eso que él también decía que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Acá en Argentina, muchachos, yo sé que por ahí en sus países no, pero aquí en Argentina tenemos un dicho que dice, lo atamos con alambre, lo atamos. Buscamos la solución y la manera, la inventiva desarrollada en su máxima expresión para poder tratar de salir adelante. Yo quiero que preste atención a lo que dijo este hombre, Bertolt Brecht, un filósofo alemán, poeta también, muy renombrado y bastante importante en la liturgia alemana. Él decía que la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. O sea, ¿dónde se da la crisis? La crisis se da en el intermedio. La crisis se da cuando todavía no dimos a luz lo nuevo, pero estamos pariendo, perdónenme el término, lo viejo. Todos nos estamos dando cuenta que un gran cambio en el mundo ya es una realidad. El mundo no va a cambiar, amigo. El mundo cambió. Y el gran problema que estamos teniendo es que aquel mundo que hemos conocido, particularmente en el mundo de los negocios, todavía no acabó de morir, sino que le vamos poniendo parches en la marcha para tratar de solventarlo sin saber lo que está emergiendo. Las nuevas tecnologías, los nuevos emprendimientos, las nuevas ideas. Es interesante lo que dice este hombre, porque ahí es donde se genera la crisis. Lo viejo no murió, lo nuevo no nació. Ahora, es interesante porque uno de nuestros empresarios más conocidos en nuestras latitudes siempre dice, Carlos Slim, que cuando hay una crisis es cuando algunos están interesados en salir y nosotros estamos interesados en entrar. Es interesante porque si usted se pone a evaluar la cantidad de empleados que muchas empresas están despidiendo y a la vez la cantidad de otras que están tomando, se está dando una ecuación que nos tiene que llamar profundamente la atención. La palabra, muchachos, es crisis, incertidumbre, desconcierto. Así nos sentimos. Y cualquier persona que hoy quiera emprender se siente en ese estado. Es interesante porque uno de los hombres más prósperos de la historia de la humanidad, un hombre que fue conocido como el hombre más sabio de todos los tiempos, un hombre quien recomiendo sus libros para que lo pueda leer, y me estoy refiriendo al rey Salomón. El rey Salomón, cuya capacidad de observación ha sido descomunal, él ha escrito en uno de sus libros esta frase: cuando te vaya bien, disfruta del bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar. Mucha gente ha sentido con culpa disfrutar cuando le fue bien. Yo tenía un amigo empresario que estaba tan acostumbrado a que le iba durante tanto tiempo mal, que él me decía que cuando le empezó a sobrar la plata o cuando empezó a tener un poco más de dinero, se sentía culpable de gastarla. No, en el día que te vaya bien, disfrútalo. La vida tiene esos momentos y nos da un montón de gratos momentos para disfrutar. Por ejemplo, este encierro. Lo estamos disfrutando a nuestros hijos, estamos disfrutando a nuestra esposa, estamos disfrutándolo todo. Y muchos están riendo. Capaz no estarán disfrutando tanto como yo, que me he convertido en el mayordomo de mi casa. Pero qué lindo disfrutar cada cena, cada desayuno, cada almuerzo, de aquellas cosas que en la vida normal, en el corre y corre, no nos parábamos a disfrutar. En el día del bien, disfruta del bienestar, pero en el día del mal, ponte a pensar. Y si hay algo que nosotros tenemos que empezar
a usar es lo que tenemos aquí, pensar. A mí me gustaría que usted me acompañe porque quiero hablarles acerca de los 3 motores desgastados que están acusando fallas inéditas y difíciles de solucionar. Sí, mi querido amigo, quiero hablarte de las 3 economías más influyentes del mundo porque de alguna manera es un parámetro con el que nos tenemos que medir. La primer gran economía del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. No todos son buenas noticias, pero mire lo que dice a continuación. Se dice que el PBI de los Estados Unidos se contrajo 4.8 en el primer trimestre del año del 2020 como consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Este es el mayor declive de la economía de los Estados Unidos desde la gran recesión de 1930. Yo quiero que usted preste atención a este dato. El Departamento de Trabajo acaba de reportar que la tasa de desocupación finalizado el mes de abril se disparó al 14.7%, alcanzando la increíble suma de 22.83 millones de personas que solicitaron asistencia estatal. Es increíble pensar que el país de las oportunidades está demostrando semejante fatiga. Yo quiero informarles que la hoja de balance de la Reserva Federal aumentó a 5.86 billones de dólares, inyectando la mayor liquidez de la historia de la nación. Mire qué interesante, que un equivalente, si tendríamos que buscar una equivalencia, sería un equivalente a la 4ª parte de la economía americana. O sea que la Reserva Federal está poniendo sobre la mesa 1/4 de su PBI para salvatar la economía americana. La emisión de deuda, según la oficina del Congreso, la oficina de presupuesto del Congreso, la emisión de deuda del país por primera vez en la historia de los Estados Unidos superó el 100% de su PBI. La emisión de deuda americana está llegando al 116% de su PBI y su déficit alcanza a 3 trillones para este año. Banco de Wall Street ahora anticipan que el balance general podría llegar en este año a los 10 billones de dólares, ya que la Reserva Federal afirmó que hará lo que tenga que hacer para sostener la economía americana. Esto implica una expansión monetaria de más del 40% de su PBI. Mire, mi querido amigo, si esto a usted no le llama la atención, yo no sé qué le puede estar llamando la atención, porque lo que nosotros estamos leyendo y observando fue exactamente lo que durante años y años nos dijeron a nosotros que hicimos mal. Yo no sé qué voy a hacer con todos los libros, pero la primera economía del mundo me está arrojando estos datos que me está diciendo que una gran crisis no es que va a venir, una gran crisis ya está con nosotros. Si hablamos de la segunda economía del mundo, China, nosotros encontramos que la segunda economía del mundo ha registrado la mayor caída de su PBI en los últimos 40 años. El PBI de la economía china se empezó a conocer allá por 1976 y arroja una contracción del 6.8 interanual. Pero si tomáramos el primer trimestre, enero-marzo, la contracción llegaría casi al 10%. Mire, mi querido amigo, una contracción de un 1% o quizás menor que el 1% en cualquier momento nominal de nuestra historia sacudía los mercados. Estamos hablando de una contracción de 10 puntos del PBI de una máquina como China. Según un estudio publicado por la CNN Business y la Société Générale y la Academia China de Ciencias Sociales, se calcula que unos 80 millones de personas han perdido su trabajo en dicho país. Sin embargo, el gobierno habla de que piensa ser optimista, pero estamos hablando de números siderales. Yo quiero que usted piense lo que sucede de ahí para abajo.
Y la palabra que tenemos para transmitir es crisis. Mi socio siempre me dice, Ángel, la diferencia es que ellos tienen dinero y nosotros no. La pregunta que todo latino se está haciendo y me está escuchando, si estos muchachos están perdiendo indicadores tan importantes, ¿qué nos tocará a América Latina? La tercera economía, no por tamaño, pero sí por influencia en la región, es la que conocemos como la zona euro o la eurozona y Europa. Fíjense qué interesante, porque Europa, los últimos datos oficiales publicados por el Banco Central Europeo indican una caída sin precedente en el PBI de la zona euro, que llega a una contracción de 3.8. Sin embargo, la Comisión de Finanzas de Europa, en conjunto con el Fondo Monetario Internacional, vaticinan una contracción que podría llegar a más del 7% del PBI. Europa está anticipando que el Banco Europeo ha inyectado al mercado más de 3.4 billones de euros para mantener la mayor liquidez posible. Y nos hemos sorprendido que hace una semana atrás se ha votado entre gallos y medianoche, decimos por aquí, una ley que permite a los estados europeos poder intervenir y poder nacionalizar todas las empresas que consideren. Los últimos informes indican que la pandemia ya causó la baja de unos 14 millones de puestos de trabajo y proyectan que los próximos meses duplican o duplicarían esa cifra. Los optimistas hablan de más de 30 millones de personas perderán sus empleos en Europa en todo este proceso y los pesimistas hablan de hasta 50 millones. Termino con este dato porque no lo quiero marear. Según la Organización Mundial de Comercio, el volumen del comercio mundial de bienes podría caer un 32%, generando una contracción masiva del PBI mundial de un 8%. La pregunta que todos nos estamos haciendo hoy, ¿cómo enfrento esta situación? ¿Qué hago yo desde mi pequeño rincón o desde mi gran empresa? Frente a todos estos datos que de alguna o de otra manera nos llegarán al corriente, ¿cómo enfrento semejante situación? Yo quiero decirles que en el mundo de los negocios lo que estamos viendo es el pánico en la gente. Hay gente que ha perdido más del 60% quizás de su fortuna. Hay gente que estaba parada en una fortuna que hoy siente que no vale nada. Nuestras monedas deteriorándose y por otro lado sabiendo las consecuencias de la inyección de liquidez más grande del mundo. Los países desesperados porque la gente pueda conservar su poder económico, porque el gran problema es que este es un mazazo al consumo. Entonces, ¿cómo enfrento esta situación? Te voy a dar 4 consejos que te quiero dejar bien claros para que los puedas anotar y tenerlos muy presentes. El primero de todo es asumiendo, ¿qué dice ahí? El mando. Usted me dice, ¿de qué me está hablando esta persona? Miren, hemos entendido muy mal el principio de la delegación. Para muchos significa el relax tan deseado. Y sin darnos cuenta, quizás hemos entrado en el plano de la irresponsabilidad, del descuido, de la mediocridad, de la negligencia y, ¿por qué no?, de la desidia. La mayoría de las empresas, cuando empiezan a crecer, los comercios, lo que fuera, lo primero que te dicen es, vos tenés que delegar. Y entonces, sin darnos cuenta, entramos en una sintonía muy peligrosa, donde empezamos, más que delegar para crecer, a descuidar nuestras funciones. Yo tenía muchos amigos que cuando nuestra empresa empezaba a crecer, me decían, ¿todavía te seguís levantando a las 5 de la mañana?
No, vos tenés que delegar, poner un gerente, irte a jugar al golf y desde el campo del golf llamar por teléfono y sencillamente preguntar cómo andan las cosas, dar 2 o 3 directivas y disfrutar del momento en que estás. Todos mis amigos que me daban ese consejo hoy están todos casi quebrados. Hay un viejo dicho que decía mi abuelo, que decía, el ojo del amo engorda el ganado. Y es interesante, porque muchas veces sin darnos cuenta y sin enterarnos la verdadera situación de lo que está pasando, descuidamos y dejamos en manos equivocadas toda nuestra influencia, nuestros negocios, nuestras inversiones. Si hay un consejo que te quiero dar, es que para el tiempo que nos toca vivir, para lo que estamos viviendo, no podemos dejar el destino y las decisiones que tanto afectarán a futuro nuestras finanzas en manos de un tercero. Si hay algo que yo te quiero recomendar, es que toda tu influencia, todo el manejo de tu negocio, toda tu responsabilidad empresarial tiene que estar en tus manos. No podés no podés depender de un tercero para el manejo de tu empresa. Y no me estoy refiriendo a no delegar, me estoy refiriendo a hacer tu trabajo. Hace unos años atrás, unos empresarios me invitaron cordialmente a ir a su empresa buscando de alguna manera el gran interrogante, ¿por qué nos va mal? Y es lo que habitualmente todo empresario a veces me pregunta, ¿por qué nos va mal? Bueno, hay diferentes factores, pero cuando llegué a la empresa de estos amigos me di cuenta de inmediato dónde estaba el problema. Y les dije algo que les quiero decir en esta noche. No sueñen con que alguien haga lo que solo ustedes deben y tienen que hacer. Uno de los libros que más recurro para leer y para asesorarme es el Manual del Instructor, el que todos conocemos como Biblia. Y en uno de sus pasajes dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Junto a los reyes lo encontrarás. Este es el momento, mi amigo, que tenés que tomar las riendas de tu empresa, de tu comercio, de tu negocio. Tenés que asumir el 100% de tu responsabilidad. Tenés que ponerte al frente de tu negocio, porque es el momento donde tu negocio, tu estructura, tu comercio necesita tu inventiva, tu impronta, tu capacidad de poder resolver el problema. Asumir el mando. Diligente, que significa ser cuidadoso, exacto, activo, pronto, presto y ligero. O sea, de alguna manera, esforzarte. Este es un tiempo donde te tenés que esforzar y tenés que tomar la responsabilidad absoluta de lo que te está pasando. Tenés que estar en tu negocio. Es el momento de tener que estar porque los cambios son brutales. El segundo consejo que te quiero dejar es que sí o sí tendrás que reinventarte. Reinventarnos. En esta era donde nos sorprenden las impresoras 3D, en esta época que se habla de los drones inteligentes, los autos que se conducen solo, en esta época donde un simple reloj hasta puede tomarnos parámetros físicos y hasta nos puede indicar nuestra temperatura corporal, donde los satélites hoy pesan menos de 2 kilos y se pueden enviar a muy bajo costo para nuestro provecho. En este momento que se habla de la genética, de la manipulación de la genética cerebral, y de repente no nos estamos dando cuenta lo que nos está sucediendo. Es importante que nosotros entendamos lo que realmente nos está pasando. Si hay una palabra que tenemos que tener presente hoy, es la palabra innovación. ¿Qué es innovar? Es mudar, alterar.
introduciendo cambios, novedades, creación sofisticada de algo, modificación del evento, de elementos constantemente. ¿Qué significa eso? Cambiar. Si nosotros pensamos que esta es una crisis más y donde solamente hay que aguantar, sencillamente cuando nos despertemos estaremos quebrados. Si no entendemos que los cambios son aquí y ahora, si no entendemos que no nos podemos dormir sobre los laureles y nos damos cuenta que es el momento de tomar riesgo, cambiar, volantear, hacer los cambios que sean necesarios hacer para tratar de salir adelante. Por eso te hablé de que tomes el mando. ¿Tendremos que reciclar nuestros negocios? Muy posiblemente. ¿Tendremos que reinventar nuestras estructuras contables? Seguramente. Si hay algo que nos pasó, es sencillamente no darnos cuenta de los cambios que a nosotros se nos avecinaban. Es interesante porque empresas de primer porte, si yo agarraría 3 empresas emblemáticas de una economía como la norteamericana, yo por ejemplo le podría hablar de Blockbuster, de General Motors, podríamos hablar de Kodak. Kodak llegó a tener 140.000 empleados. En el 2012 fue empujada a la quiebra por una pequeña empresa de apenas 3 empleados, una empresa que hoy conocemos como Instagram. Podemos pensar en empresas como Blockbuster, que tenía 60.000 empleados y fue llevada a la quiebra por una pequeña empresa que no llegaba a tener más de 30 empleados, la empresa que hoy conocemos como Netflix, porque se dio cuenta de la capacidad innovadora. ¿Qué significa esto? Cambiar. Cambiar nuestras estructuras comerciales. Entender que es el momento de reinventarnos. Negocios que hasta ayer eran los más interesantes, indudablemente hoy pueden cambiar. Me llamó mucho la atención para el otro. Viendo la situación, aprovecharon la circunstancia y modificaron e hicieron los cambios que tenían que hacer. El tercer consejo que te quiero dar, y aquí me quiero detener un minuto, es presupuestándote. Yo encuentro que como buenos latinos sobredimensionamos nuestras estructuras de trabajo. Muchas veces no nos dimos cuenta que aparte de sobredimensionar nuestras estructuras y el mal manejo de los recursos y el derroche de los mismos, nos ha llevado al fracaso una y mil veces. Yo he visto empresarios que todavía sin tener sus estructuras sólidas salieron a sobreestructurarse para llegar a alcanzar otras cosas. Empresarios que sin darse cuenta no establecieron un presupuesto firme de su estructura. ¿Qué significa? Poner en orden su presupuesto, establecer pautas, manejarse con una estructura totalmente optimizada, con todos los recursos, dándole el mayor valor agregado a la gestión. Si hay algo que nosotros tendremos que aprender es reencauzar nuestros presupuestos. Yo tengo personas que de repente nos hemos dado cuenta que sus empresas no eran los que decían ser, porque estaban sobredimensionadas en su estructura. Es el momento de tomar el consejo que tenemos que tomar. Y te voy a dar 3 herramientas poderosas para hacerla. Silla, lápiz y papel. ¿Qué significa eso? Hay que sentarse a presupuestar, poner orden de prioridades,
establecer metas y objetivos y no superarlas. Cuando empecé la empresa, la que actualmente tenemos, nosotros priorizamos 100% nuestra estructura. ¿En qué sentido? Fortalecerla, darle argumento, darle solidez. En aquella época tenía un auto muy pequeño, conocido como el Renault Twingo. Mis empleados venían con camionetas 4x4 y yo seguía con mi Renault Twingo. Y todos de alguna manera decían, pero con la empresa que tenés, ya llegará el momento de comprarme lo que quiera, pero por lo pronto lo importante es la solidez del negocio. Un viejo amigo judío me decía, yo me fundí muchas veces en la vida y cada vez que fundí negocio, fundí casa, yate y auto, porque casa, yate y auto no da negocio, pero negocio devuelve casa, yate y auto. ¿Qué significa eso? Pone tus prioridades en orden. Muchos sobredimensionan su posición, gastando dinero que no tienen, yéndose de sus presupuestos. Ahí los vemos viajando por el mundo y después no pueden cubrir sus cheques a los proveedores. Jesús mismo dijo, ¿quién al edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene, cómo o no tiene para terminar la obra que empezó? Aquí en mi país, en Argentina, el negocio de la construcción en los últimos 20 años se destacaba por 4 amigos que se juntaban a comer un asado. Por si usted no lo sabe, los mejores asados están en Argentina. Se juntaban a comer un asado y decían, juntamos unos pesos, compramos un lote, prevendemos un edificio y lo hacemos con la plata de los compradores. Durante años levantando torres con el dinero de los mismos que le vendían los departamentos. Hoy la venta se neutralizó, todo se paró y ahí están los edificios parados, la mitad de la gente sin recibir sus unidades y estos pseudos empresarios mirando al cielo buscando explicación. Es tiempo de aprender a presupuestarnos. No solo nos tendremos que reinventar, no solamente tendremos que tomar el mando, son tantas las decisiones que tendremos que tomar en el futuro, que no estamos para los derroches. El negocio va a requerir que seas versátil. Y esa versatilidad te la va a dar si estás al frente de las decisiones. El cuarto consejo que te quiero dar es dándote una oportunidad. Sí, se dice que un ser humano en su vida sí o sí se le va a presentar una gran oportunidad. Rara vez, 2 veces y casi nunca 3 veces. El secreto será en identificar la oportunidad y aprovecharla al máximo. En el año 1992, yo salía de un banco, del Deutsche Bank de Buenos Aires, agobiado, destruido por las deudas, mi situación económica destrozada por la estafa que le conté. Salí de ese banco ese día destrozado porque sabía lo que me iba a pasar. Había puesto en garantía todas las propiedades de mi familia. Un irresponsable. No sabía estos elementos. No sabía asumir el mando y la responsabilidad. No sabía presupuestarlo. Y entonces, como no supe presupuestarme, terminé en la peor de las crisis. Yo salía de ese banco martillándome en la cabeza las palabras del gerente, diciéndome, acabo de mandar tu carpeta legales y en 24 horas te embargamos hasta los pantalones que tenés puesto y en menos de 3 meses hasta la casa de tu papá te vamos a rematar. Yo salí ese día destrozado. Soy hijo de inmigrantes italianos. Mis padres, mi papá con apenas 3er grado, mi mamá no sabe leer ni escribir.
Hicieron todo lo que hicieron a fuerza de trabajo duro. Se esforzaron mucho. Y por mi culpa, yo estaba saliendo de ese banco a decirle a mi papá que todo el sacrificio de su vida se estaba perdiendo. Yo no sé cómo explicarle lo que es hacerle daño a la gente que uno más ama. Lo que se siente dañar a la persona que uno más ama. Si hay un hombre que amé y respeté, fue mi papá. Ese día yo quise morir y de hecho lo intenté. Yo moví mi vehículo esperando que un camión que venía de mi izquierda me pase por arriba. Yo hubiera preferido morir antes que decirle a mi papá que estábamos quebrados y que por mi culpa perdíamos todo. Mi deuda en aquel momento yo pensé que era de $500,000. En el año 1992, era muchísimo dinero. Sin embargo, la deuda fue mucho más que eso. Llamé a mis 5 hermanos, llamé a mi papá, a mi mamá y les dije la verdad que nunca les había contado. Me senté en la mesa en el comedor de la casa de mis padres, en esa mesa donde comíamos todos los domingos y todos los días, a decirle a mi papá que por mi culpa habíamos perdido todo. Mi papá se puso a llorar, mi mamá se puso a llorar y mis hermanos se pusieron a llorar. Cuando yo vi a mi papá llorar, yo dentro de mí decía, yo esto no me lo voy a perdonar en mi vida. Y lo que era peor, que yo sabía que mi deuda era impagable. Cuando mi papá se puso a llorar, yo me puse a los gritos y le pedía perdón. Le decía, papá, perdóname. Y mi papá, yo hubiera deseado que hubiera sacado un cinto como cuando éramos chicos. Y nos hubiera dado un buen cintazo. O me hubiera dicho todo lo que me tendría que decir. Pero papá me dijo, hijo, desnudo vine, desnudo me voy. Lo importante es que la familia no se destruya. La preocupación de mi papá no era la riqueza que íbamos a perder, sino era la familia que se iba a arruinar. Yo me puse a los gritos. Y cuando yo me puse a los gritos, mi hermano mayor estaba al lado mío, me agarró del brazo y me dijo, pará, pará. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos ayude? Y yo, créanme, le digo la verdad. Yo dije, Dios no está en los negocios. Dios está en la iglesia tratando de llevar al cielo. Dios no está preocupado por una deuda. Y mi hermano me zamarreó y me dijo, pará, Dios nos puede ayudar. Y yo dije, ¿qué? Yo lo miré y le dije, pero vos sabés lo que debemos. No me daba cuenta, amigo, que yo estaba frente a una gran oportunidad. Y la gran oportunidad no era el crédito del banco, no era lo que me prometía el sistema. La gran oportunidad era darle por primera vez en mi vida un lugar a Dios en mis negocios y en mi vida. Entonces mi hermano me dijo, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Miren, si ustedes me decían, bueno, vamos a prender una hoguera, vamos a prender una vela, vamos a hacer lo que fuera, lo hubiera hecho, estaba arruinado. Nuestros países están arruinados. Te describí cómo la estructura comercial y económica del mundo se desplomó frente a nuestros ojos. Sin embargo, pocos están viendo una gran oportunidad que no está en las riquezas, la gran oportunidad de conocer al Creador, la gran oportunidad que nos pone en el carril correcto. Vos que te sentías tan poderoso, vos que creías que tenías una empresa para toda la vida, vos que te sentías tan soberbio y tan orgulloso de tus riquezas, hoy sencillamente una crisis nos desnuda y los negocios que eran tan importantes en tu vida de repente desaparecen y te quedas tan vacío y tan hueco como yo ese día. Mi hermano me dijo, vamos a pedirle a Dios
Y yo en ese momento hice una oración. Le dije a Dios, si existís, sácame de esto. Eso fue el año 1992. Al muy poquito tiempo, de una manera milagrosa, Dios estaba permitiendo que se reactive la empresa de construcción de mi papá, lo que nos permitió enfrentar la deuda, enfrentar la crisis y salir adelante. En el año 1998 mi papá enfermó gravemente. El 30 de marzo papá tenía 40 grados de fiebre y falleció el 30 de agosto con 40 grados de fiebre. Yo no permití que ningún enfermero cuide a mi papá. Yo no permití que nadie se quede por las noches. Mis hermanos y yo nos quedamos por la noche a cuidar a papá. Y una de esas noches mi papá me abrazó y me dijo algo que marcó mi vida. Me dijo, viste, hijo, nada se perdió. Ese día yo supe que Dios es mucho más normal de lo que muchos anormales se imaginan. Y que si le damos la oportunidad a Él, si nos damos a nosotros mismos la oportunidad de que Dios pase a ser el centro de nuestra vida, nuestras familias pueden cambiar, nuestra empresa puede cambiar, nuestra vida puede cambiar. Es interesante porque la misma Biblia dice, reconoce a Dios en tus caminos y Él enderezará tus veredas torcidas. Date la oportunidad de poner a Dios en el centro. Mire lo que dice este libro fascinante que tendrías que leer, Eclesiastés. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre de su trabajo. O sea, que el trabajo no sea una tortura. Yo sé que todo lo que nos está pasando ha transformado, ha generado ambientes de trabajo, inclusive muy difíciles de llevar adelante. Pero Eclesiastés dice que no hay nada mejor para el hombre que disfrute sus momentos, que viva alegre, que disfrute de su trabajo. Y dice Salomón, porque también he visto que esto viene de la mano de Dios. Si le da la oportunidad a que Dios sea el centro de tu vida, tu trabajo va a cambiar, tu experiencia va a cambiar. Y no estoy diciendo de que no vayas a tener problemas, es que sencillamente de la mano de Dios todo va a cambiar. Es por eso, mi querido amigo, que termino con una frase de Jesús. Jesús le dijo a una persona en serios problemas, en una oportunidad, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para tu vida, tú le pedirías y Él te daría un agua que sacie tu vida para siempre. Hoy, como ha dicho Gerardo, mis empresas, mis negocios han sido muy prósperos. Hemos crecido y podría hablarle mucho de eso. Sin embargo, quiero decirle que ahí no está mi felicidad. Mi felicidad está en porque de todo lo que en este momento estoy gerenciando, he aprendido de que el dueño y el centro es Dios y no yo. Así que, mi querido amigo, de eso se trata. Se trata de enfrentar la incertidumbre, de enfrentar el caos, el peligro con los pasos adecuados. Para estos tiempos tendrás que tomar decisiones rápidas y la decisión más importante que hoy podés hacer es entregarle el mando de tu vida, de tu familia y de tu empresa a Dios. Si usted así lo quiere hacer, si nunca lo hizo, si jamás lo ha hecho, como yo esa tarde viendo a mi papá llorar, yo dije, jamás lo hice. Yo te quiero invitar a que hagas la misma oración que yo hice exactamente hace muchos años atrás,
en el comedor de la casa de mis padres. Sencillamente, a corazón abierto, yo expresé unas palabras que a mí me gustaría que, si usted así lo desea, hoy lo pueda hacer. Si usted nunca le entregó el mando de su vida a Dios, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te reconozco sobre mi familia, sobre mis empresas. Te pido, Dios, que tomes el mando y endereces mis caminos. Dejo mi vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero decirles que tomé la decisión de salir de un lugar muy especial de mi casa. Mario, Ricardo, Gerardo han estado conmigo aquí en mi casa y todos saben que estoy hablando desde mi oficina. Todas las mañanas, 4:30, 5 de la mañana, antes de salir a mi trabajo, a mis empresas, vengo a este lugar a pedirle a Dios por el día que voy a vivir, a pedirle que maneje mi vida y que me dé sabiduría para administrar mis negocios. Yo te invito y te desafío a que lo hagas. Los cambios serán extraordinarios. Muchísimas gracias en esta noche. Espero que lo compartido les haya servido. Bien, pues, qué especial esta charla, porque nos ha, en lo personal, me ha abierto ideas para poder seguir tomando decisiones sobre esta muy importante área de todos los empresarios. Nuestra organización estará llevando adelante este tipo de foros para poder contribuir en algo para que podamos realmente salir avante de esta situación. Yo estoy convencido de que tenemos la herramienta, tenemos la gente para hacerlo. Hay empresarios de todo tipo. Traeremos una segunda parte y, si se puede y se requiere más, la estaremos trayendo y estaremos invitando a todos ustedes, amigos y amigas también, porque vi que se conectaron por ahí algunas damas. Qué bueno, son ustedes bienvenidas. Realmente estamos muy contentos por el resultado. Sé que hemos aprendido, sé que ha dejado algo muy especial en nuestro corazón y en nuestra vida, y creo que las cosas van a ser diferentes de hoy en adelante para algunas personas. Nosotros seguimos adelante, seguimos llevando esto desde las trincheras donde podemos hacerlo, y tenemos, como les digo, mucha esperanza, fe, de que todo esto va a cambiar y tenemos que ir hacia adelante siempre. Mis mejores deseos para todos ustedes. Que sigan adelante, que sigan teniendo éxito en todo lo que ustedes hagan, y sobre todo que haya paz, que haya protección, que haya ese manto maravilloso que Dios da cuando estamos trabajando y teniendo una buena relación con Él. Muchas gracias, amigos, y bueno, adelante con el proyecto. Adelante, Gerardo.